Bienvenidos a la última clase del curso de nutrición deportiva de la Academia Walda Training. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre suplementos y ayudas ergogénicas. El contenido de la clase es el siguiente. Vamos a definir suplementos y ayudas ergogénicas, vamos a clasificarlos, vamos a hablar sobre el concepto de antidoping o antidopaje, vamos a mencionar cuáles son los diferentes suplementos dietarios y cuáles son los que realmente cuentan con suficiente evidencia científica sobre sus beneficios en el rendimiento deportivo. Vamos a profundizar en rotulados de los suplementos y por último vamos a ver la categorización de los suplementos. Para comenzar, vamos a definir y clasificar a las ayudas ergogénicas. El término ergogenia significa producción de energía. Ayuda ergogénica se utiliza en un contexto amplio para toda manipulación nutricional y farmacológica y/o procedimientos realizados con el objetivo de aumentar la capacidad de trabajo y el rendimiento deportivo. Los deportistas suelen recurrir a las ayudas ergogénicas como un medio para mejorar el rendimiento deportivo y así obtener una ventaja sobre el adversario. En los últimos 100 años, las ciencias relacionadas con el deporte han propuesto diferentes métodos de entrenamiento, estrategias alimentarias, suplementos dietarios y herramientas psicológicas dentro de las ayudas ergogénicas. Las ayudas ergogénicas se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado farmacológicas y por el otro no farmacológicas. Las farmacológicas están en su mayoría prohibidas en las competencias deportivas. Algunos ejemplos son esteroides, anabólicos, hormonas y estimulantes. Dentro de las no farmacológicas encontramos a 4 subgrupos: las mecánicas, psicológicas, fisiológicas y nutricionales. Las mecánicas tienen que ver con los avances en el equipamiento para mejorar el rendimiento. Ejemplos son bicicletas más livianas, cascos aerodinámicos, trajes que aumentan la flotabilidad en deportes acuáticos, por ejemplo. Las psicológicas son aquellas técnicas para inducir relajación o mayor concentración con el objetivo de manejar el estrés o la ansiedad. Las fisiológicas son aquellas técnicas diseñadas para aumentar los procesos fisiológicos específicos importantes para la actividad. Ejemplo es el entrenamiento en altura con el fin de estimular una mayor producción de glóbulos rojos o la aclimatación, de la cual hablamos en nuestra clase de hidratación. Las nutricionales pueden incluir varios procedimientos apuntados a mejorar el rendimiento deportivo. Un ejemplo podría ser modificar el peso o la composición corporal a través del aumento de la masa muscular o de la disminución del tejido adiposo. Manipulaciones alimentarias para mejorar directamente el rendimiento deportivo, como la supercompensación de glucógeno, una estrategia de la cual hablamos en nuestra clase de hidratos de carbono. Y la ingesta de suplementos dietarios con nutrientes o subproductos, como puede ser, por ejemplo, la ingesta de proteínas en polvo. A continuación, hablaremos sobre el concepto de antidoping o antidopaje, cuál es su definición y la reglamentación. Describiremos a la Agencia Mundial Antidopaje, conocida como WADA por sus siglas en inglés. Hablaremos de la reglamentación y cuáles son las implicaciones de un resultado de doping positivo. El Comité Olímpico Internacional adopta como ideal olímpico la antigua creencia griega que los deportistas deberían triunfar por su propio esfuerzo sin ayudas. La Agencia Mundial Antidopaje es una fundación independiente creada por iniciativa colectiva apoyada por el COI para promover, coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte. Las actividades clave de la agencia incluyen la investigación científica, la educación, el desarrollo de las capacidades antidoping,
monitorizar el Código Mundial Antidopaje y también producir una lista anual de sustancias y métodos prohibidos que los deportistas no están autorizados a tomar o utilizar. Esta lista anual es publicada en el sitio web de la WADA anualmente y van a poder encontrar el archivo en la bibliografía complementaria. Al hablar de doping, hablamos del acontecimiento de una o más violaciones de las reglas antidoping establecidas por el Código Mundial Antidopaje. Estas incluyen la presencia de sustancias ilegales en una muestra de un deportista, el uso de una sustancia o método prohibido, el rechazo por parte del deportista a colaborar con una muestra, la omisión de información o no querer realizarse los análisis correspondientes, manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje, la posesión, el tráfico y la administración de sustancias prohibidas. La práctica del doping constituye un fraude que hay que erradicar del ámbito deportivo. Las implicaciones si un deportista resulta positivo en su prueba de dopaje tienen que ver con su pérdida de prestigio. Muchas veces se pierde el prestigio no solo del deportista, sino de todo el equipo. Puede excluirse al equipo completo de la competencia o torneo. Implica la pérdida de la fuente laboral de muchos deportistas, la desconfianza hacia el club, la federación o el país. Y no solo se involucra al deportista y al equipo, sino también a médicos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas y todo el equipo tratante. En Argentina, para las competencias oficiales, rige la Ley 24.819. Su propósito es resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte, tomando en consideración la preservación de la salud. La Comisión Nacional Antidoping es en Argentina el organismo encargado de la prevención, reglamentación, programación y fiscalización de los controles. Hablaremos ahora sobre los suplementos dietarios en nutrición deportiva. ¿Cuál es su definición e introducción? ¿Cuáles son los motivos de su consumo? ¿Qué sucede en la actualidad? Armaremos una pirámide nutricional de prioridades y describiremos a los rótulos y a la categorización de los suplementos. Según el Código Alimentario Argentino, se define como suplementos dietarios a los productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores de las habituales. Los suplementos dietarios se administran vía oral, pueden presentarse en forma sólida, como comprimidos, cápsulas, granulado, polvos u otras, o en forma líquida, como gotas o soluciones. El uso de suplementos dietarios está generalizado entre los deportistas, lo que hace que se convierta en un foco objetivo para la industria que los comercializa. Muchos de los productos están orientados a deportistas, aunque buena parte del éxito de las ventas se debe a la demanda de personas no deportistas que los consumen sin necesidad. El problema radica en que los consumidores están invadidos de publicidades y marketing que exagera o que tergiversa beneficios que no todos los suplementos realmente tienen. Hay que tener en cuenta que el consumo inadecuado de productos específicos para deportistas puede acarrear efectos indeseados, como ingerir, por ejemplo, mayor cantidad de calorías o mayor cantidad de proteínas. En relación a los motivos del consumo de suplementos dietarios por los deportistas, se encuentran la búsqueda del aumento de suministro de energía o calorías, promover la recuperación entre lesiones, mantener un estado saludable y disminuir las interrupciones del entrenamiento, la fatiga crónica, enfermedades o lesiones.
Se busca también mejorar el rendimiento deportivo, modificar la composición corporal a través, por ejemplo, del aumento de la masa muscular o la disminución del tejido adiposo, y promover adaptaciones al entrenamiento. ¿Qué sucede actualmente? Un reciente estudio demostró que un 40 a un 70% de los atletas utilizan suplementos. Entre un 10 y un 15% de los suplementos contiene sustancias prohibidas. Un 80% de los suplementos no contiene lo que sus etiquetas dicen. Y gran porcentaje de los suplementos no cuenta con suficiente evidencia científica sobre los beneficios de su consumo. No debemos olvidar que la alimentación ideal del deportista es la que contempla cantidad y calidad de alimentos, el momento adecuado para su consumo y, en último lugar, la suplementación. Los suplementos dietarios no inmunizan frente a una mala alimentación o hidratación. Es necesario evaluar los requerimientos nutricionales de los deportistas antes de recomendar suplementos. Debemos evaluar y cuantificar la ingesta alimentaria de los deportistas e identificar si existen posibles déficits nutricionales, ya sean macro o micronutrientes, previo a realizar cualquier tipo de recomendación de suplementos. Si tuviéramos que graficar una pirámide de prioridades nutricionales, encontraríamos que en la base de la misma se encuentran las calorías, siendo uno de los aspectos más importantes en la alimentación del deportista. Lo primero que debemos hacer es cuantificar la energía, es decir, las calorías, que el deportista necesita consumir. En el nivel superior encontraríamos a los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Debemos ajustar cada uno de ellos a las necesidades del deportista, ya sea en porcentajes o en gramos por kilo de peso corporal, según su composición corporal y el tipo e intensidad de actividad física que se realice. En el próximo nivel se encontrarían los micronutrientes, vitaminas y minerales, los cuales deberían ser cubiertos a través de la alimentación. En el próximo nivel se ubicaría el timing o momento de consumo de los alimentos. Por último, en la cúspide de la pirámide se encontrarían los suplementos, cubriendo aquellos aspectos de la nutrición del deportista que no se logren cubrir a través de los alimentos. Sin embargo, muchas veces, tanto deportistas como entrenadores e inclusive la industria de los suplementos invierte esta pirámide, dándole mayor importancia a la suplementación frente a una alimentación e hidratación adecuadas. Antes de realizar la recomendación de un suplemento dietario, debemos basar nuestras decisiones en investigaciones científicas, contemplando que estos suplementos sean legales, es decir, que no contengan sustancias prohibidas, que sean seguros, es decir, que no posean posibles efectos adversos en la salud del deportista, y que sean efectivos, es decir, que produzcan el efecto ofrecido. Describiremos ahora qué deberíamos tener en cuenta al leer los rótulos de los diferentes suplementos. El texto de todas las advertencias de los suplementos debería tener características de buen realce y visibilidad. En ningún caso debería figurar la expresión venta libre. En todo rótulo debería figurar la leyenda: consulte a su médico antes de consumir este producto, no utilizar en caso de embarazo, niños y lactancia, y mantener fuera del alcance de los niños, excepto en aquellos productos que sean específicos para estos casos. En el caso de que la dosis de suplementación sugerida supere la ingesta diaria recomendada o IDR, el rotulado debería expresarlo. En el caso de que contenga, por ejemplo, vitaminas liposolubles en cantidades superiores a las IDR, debería advertirse que este producto
puede provocar efecto tóxico por acumulación de vitaminas liposolubles. Se debe tener muchísimo cuidado con la contaminación. Es frecuente que muchos suplementos dietarios estén contaminados con sustancias prohibidas que resulten en una prueba de doping positiva. Antes de conocer los diferentes suplementos y ayudas ergogénicas, es esencial que diferenciemos los siguientes términos. Al hablar de suplementos, hablamos de alimentos o componentes de alimentos, nutrientes o compuestos no alimenticios que son ingeridos intencionadamente con el objetivo de lograr un beneficio específico para la salud y/o el rendimiento. Estos suplementos reemplazan alimentos y no tienen propiedades especiales o ergogénicas, es decir, que no producen energía. Ejemplos son las bebidas deportivas, los geles deportivos, las barras energéticas y proteicas, los suplementos medicinales, como los suplementos de minerales como el hierro, y las proteínas en polvo. Por otro lado, al hablar de ayudas ergogénicas, hablamos de cualquier maniobra o método, ya sea nutricional, físico, mecánico, psicológico o farmacológico, realizado con el fin de aumentar la capacidad para desempeñar un trabajo físico y mejorar el rendimiento deportivo. Algunos ejemplos serían la creatina, la cafeína y la beta-alanina. Categorización. La clasificación de los suplementos se basa en un análisis realizado por un grupo de científicos expertos en medicina y nutrición deportiva, y lo hacen en base al riesgo-beneficio de cada producto. El consumo de suplementos dietarios sin asesoramiento médico puede tener consecuencias como riesgo sobre la salud, riesgo de un resultado doping positivo, desperdicio de dinero en productos que realmente no funcionan, pérdida de tiempo que distrae de los verdaderos factores que realmente mejoran la salud, la recuperación y el rendimiento, y la frustración. El Instituto Australiano del Deporte clasifica a los suplementos en 4 grupos en función de su eficacia y seguridad. Los clasifica como grupos A, B, C y D. Dentro del grupo A se encuentran los suplementos aprobados. Dentro del grupo B, los suplementos aún bajo consideración. En el grupo C, los suplementos con limitadas pruebas de efectos beneficiosos. Y en el grupo D se encuentran los suplementos que no deben ser utilizados por atletas, es decir, los suplementos prohibidos. Comenzaremos por describir al grupo A, es decir, los suplementos aprobados. El grupo A se encuentra dividido en 3 subcategorías: suplementos nutricionales, suplementos médicos y suplementos de rendimiento. Las características generales del grupo A son las siguientes. Aportan con poco volumen nutrientes que se ingieren con los alimentos. Aportan vitaminas y o minerales con el objetivo de prevenir o tratar una deficiencia diagnosticada previamente por un profesional. Permiten a los deportistas cubrir una necesidad nutricional específica para el entrenamiento o la competencia. Aportan nutrientes en una concentración adecuada a la capacidad de absorber los distintos nutrientes. Eliminan los componentes que podrían generar intolerancias, como la fibra y las grasas. La mayoría son fáciles de transportar, es decir, prácticos. Y por último, es necesario comprender que hay que contemplar el gusto y el apetito de los deportistas antes de recomendar cualquier tipo de suplemento. En este cuadro podemos observar la clasificación en subcategorías del grupo A. En la subcategoría A1 encontramos a los suplementos nutricionales. Son productos especializados para proporcionar una fuente práctica de nutrientes. Ejemplos son bebidas deportivas, geles deportivos, golosinas o productos de repostería, comida líquida,
proteínas en polvo, barras deportivas, ya sean energéticas o proteicas, y electrolitos. En la subcategoría 2 encontramos a los suplementos médicos o medicinales. Son utilizados para tratar problemas clínicos, incluyendo las deficiencias de nutrientes diagnosticados. Requieren prescripción individual y la supervisión de un profesional de la medicina deportiva. Ejemplos son los suplementos de minerales como calcio y hierro, suplementos de vitaminas como vitamina D o vitamina B12 y cualquier tipo de multivitamínicos o multiminerales. Por último, en la subcategoría A3 encontramos a los suplementos de rendimiento o ayudas ergogénicas. Contribuyen directamente a un rendimiento óptimo. Deben ser utilizados en protocolos individualizados bajo la dirección de un médico deportólogo. Los ejemplos son cafeína, betalanina, bicarbonato de sodio, nitratos y la creatina. Comenzaremos por describir a los suplementos nutricionales. Dentro de este, como mencionamos previamente, encontramos a las bebidas deportivas. Estas vienen en forma de bebidas o polvo para reconstituir y elaborar la bebida. Están compuestas en un promedio de un 6 a un 8% de hidratos de carbono, con 10 a 20 milimoles de sodio por litro de bebida. Son útiles para reponer líquidos, hidratos de carbono y electrolitos tanto durante como después del ejercicio. Es fundamental adecuar su consumo a la necesidad y tolerancia individual de cada deportista. Gran parte de las bebidas deportivas líquidas posee una composición nutricional similar. Por porción de 500 centímetros cúbicos o medio litro, suelen contener un promedio de 120 kilocalorías, aportan unos 30 gramos de hidratos de carbono, entre 220 a 230 miligramos de sodio y entre 60 y 70 miligramos de potasio. Por otro lado, las bebidas deportivas que vienen en forma de polvo para reconstituir la bebida deportiva suelen venir con una cuchara medidora o scoop, por ejemplo, de unos 40 gramos para reconstituir una bebida de 500 centímetros cúbicos o medio litro. Las kilocalorías suelen rondar entre 140 a 150 por scoop o cuchara medidora, aportan unos 35 gramos de hidratos de carbono. La cantidad de sodio es bastante variable, puede ir desde 200, 300 hasta 500 miligramos por scoop, y la cantidad de potasio suele rondar en unos 60 a 70 miligramos, como las bebidas deportivas líquidas. Hablaremos ahora sobre los geles. Vienen en forma de bolsitas de 30 o 40 gramos o a veces en tubitos más grandes. Están compuestos en promedio por 25 gramos de hidratos de carbono. Se utilizan en la última comida previa cuando los alimentos no son bien tolerados. Son una forma practiquísima de trasladar hidratos de carbono para consumir durante ejercicios intensos que duren más de 60 o 90 minutos. Resultan útiles también para consumir en el periodo de recuperación post-actividad física, pero debe tenerse en cuenta que pueden causar intolerancias gastrointestinales, por lo que es necesario probar su consumo en pruebas no de suma importancia y se deben consumir con adecuada cantidad de agua. Está contraindicado consumir geles deportivos junto a bebidas deportivas, ya que la combinación en exceso de hidratos de carbono puede causar molestias gastrointestinales. En cuanto a su composición nutricional, los packs suelen tener entre 80 a 110 kilocalorías, están compuestos por 25 a 30 gramos de hidratos de carbono, aportan entre 100 a 200 miligramos de sodio y el contenido de potasio suele rondar los 20 a 40 60 miligramos de potasio. Algunos geles pueden traer cafeína dentro de su contenido. En cuanto a los electrolitos, vienen en forma de polvos, tabletas o productos listos para beber que permiten el reemplazo específico de los electrolitos perdidos en la actividad física.
Aportan diferentes electrolitos, pero suelen predominar el sodio y el potasio. Algunos ejemplos suelen traer entre 9 y 10 kilocalorías por tableta, 300 miligramos de sodio promedio. El contenido de potasio puede ir entre 50 a 60 o 70 miligramos y algunos pueden traer, por ejemplo, magnesio en un promedio de 8 a 10 miligramos y también calcio. Dentro de los suplementos nutricionales podemos mencionar también a las barras. Las barras pueden ser tanto energéticas como proteicas. Las barras energéticas presentan 5 gramos de proteínas y aproximadamente 40 gramos de hidratos de carbono complejos por barra. Contienen aproximadamente entre 200 y 250 kilocalorías. Se utilizan mayormente en programas de hipertrofia muscular, durante entrenamientos de larga duración, en viajes por lo práctico que resulta su portabilidad y es una colación de alto aporte de calorías. Podemos ver algunos ejemplos en donde por porción de 40 a 60 gramos el aporte de calorías ronda los 200 a 250 kilocalorías. La cantidad de hidratos va desde 30 a 45 gramos. La cantidad de proteínas suele ser en promedio 5 gramos, aunque algunas pueden tener algunos gramos extra. Y el contenido de grasa es de 3 gramos promedio. Por otro lado, las barras proteicas presentan de 10 a 20 gramos de proteínas, es decir, entre el doble y hasta 4 veces el contenido de proteína que aportan las energéticas, y aportan 20 a 25 gramos de hidratos de carbono, es decir, la mitad de hidratos de carbono de las que aportan las barras energéticas. Contienen aproximadamente entre 150 hasta 250 kilocalorías por barrita. Se utilizan también en programas de hipertrofia muscular y sobre todo posterior a entrenamientos de alta intensidad. También en viajes y como colación de alta saciedad supresora del apetito por su gran contenido proteico. Podemos observar algunos ejemplos en donde la porción de la barra va desde 60 a 80 gramos con un aporte de 250 hasta 300 kilocalorías. La cantidad de hidratos de carbono es variable, entre 20 a 30 gramos promedio, y la cantidad de proteínas es alta. Van desde 20 hasta 30 gramos de proteína por barrita, con un contenido promedio de 6 a 8 gramos de grasas. Por último encontramos a la proteína en polvo. Viene justamente en forma de polvo. Hay que tener en cuenta que al consumir proteínas se absorben y se elevan los aminoácidos plasmáticos rápidamente. De esta manera se proporcionan las bases para la preservación y la recuperación de la masa muscular. La ingesta de proteínas pre-ejercicio y post-ejercicio aumenta la síntesis de estas en el músculo después de un entrenamiento de fuerza. La proteína favorece los procesos de recuperación en los deportes de equipo y también en los deportes de resistencia. Es una opción para suplementar los planes de alimentación hipocalóricos, en los cuales se busca lograr el déficit o el descenso de peso. La forma de incorporar la proteína en polvo suele ser entre 15 a 20 gramos de proteína una hora antes del entrenamiento o dentro de los 30 minutos después de la actividad física. Consumir dosis mayores a 20 gramos al mismo tiempo no aportaría beneficios extras. Debemos tener en cuenta que la proteína actúa sinérgicamente con los hidratos de carbono. La relación de ambos nutrientes para trabajos de alta intensidad y larga duración debería ser de 3 partes de hidratos de carbono por parte de proteínas o 4 partes de hidratos de carbono por parte de proteínas. Existen diferentes fuentes de proteínas en polvo, tanto de origen vegetal como las de arvejas, soja, como de origen animal. Los suplementos médicos que incluyen a las vitaminas y los minerales dentro de la subcategoría 2
Vienen en forma de cápsula o pastillas. Ejemplos son suplementos de minerales como hierro y calcio o de vitaminas como la vitamina D o vitamina B12 y todo tipo de multivitamínicos o multiminerales. En general aportan entre un 100 a 300% de la ingesta diaria recomendada. En cuanto a la utilidad, son suplementos para alimentaciones hipocalóricas o aquellas alimentaciones en donde se consume una variedad de alimentos inadecuada. Requieren prescripción individual y la supervisión de profesionales de la medicina deportiva. Son útiles para el tratamiento o la prevención de carencias nutricionales. Son útiles cuando no es posible cubrir la recomendación dietética en viajes o en travesías largas. Sin embargo, no hay evidencia de que la suplementación con vitaminas y minerales en deportistas que no tienen carencias o déficits mejore el rendimiento deportivo. No siempre más es mejor. Por último, subcategoría 3 del grupo A, encontramos a los suplementos de rendimiento. Estos contribuyen directamente a un rendimiento óptimo. Deben ser utilizados en los protocolos individualizados bajo la dirección de un médico deportólogo. Los suplementos de rendimiento o ayudas ergogénicas son 6: la cafeína, la betalanina, el bicarbonato de sodio, el jugo de remolacha o los nitratos, la creatina y el glicerol. La cafeína es un estimulante. Es una sustancia natural presente en las hojas, semillas y frutos de más de 63 especies vegetales de todo el mundo. A partir de los años 70, el consumo entre los deportistas tomó impulso. Varios estudios demostraron que el consumo de cafeína aumenta la capacidad de ejercicio y la producción de trabajo. La cafeína aumenta la resistencia y mejora el rendimiento en una amplia gama de ejercicios, eventos de alta intensidad y corta duración, eventos de alta intensidad y mediana duración, eventos de resistencia de larga duración, eventos de ultra resistencia y eventos intermitentes como los deportes en equipo. La dosis recomendada suele ser de 3 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal, una hora previa a la actividad física. Hasta 400 miligramos de cafeína no deshidratan. Hasta el 2004, la cafeína se encontraba dentro de la lista de sustancias prohibidas de la WADA. A partir de ese año fue retirada, permitiendo que los atletas la consuman dentro de su dieta habitual o para fines específicos del rendimiento, sin temor de sufrir sanciones. Debemos tener en cuenta que se necesita evitar la cafeína si se es propenso al estrés, a la ansiedad o si se tienen problemas de sueño, si se padece de reflujo ácido o úlceras gástricas, si se padece de hipertensión arterial, controlada o no con medicamentos, si se presentan arritmias cardíacas y dolores de cabeza crónicos. En este cuadro podemos observar el contenido de cafeína de algunas bebidas, alimentos y remedios. En la primera columna observamos las diferentes fuentes de cafeína alimenticias. En la segunda columna podemos observar el tamaño de las porciones y en la tercera columna podemos encontrar el rango de contenido de cafeína por porción en miligramos. Un café expreso en una porción de 200 mililitros, es decir, un vaso o una taza, presenta entre 98 hasta 160 miligramos de cafeína. El café instantáneo, por porción de 200 mililitros, puede presentar entre 48 y 160 miligramos de cafeína. Un café corto, en una porción de 45 mililitros, puede presentar entre 60 y 133 miligramos de cafeína. El té en saquito, por porción de 200 mililitros, puede aportar entre 16 y 36 miligramos de cafeína. Si el té es en hebras o en hojas, por porción de 200 mililitros, aporta entre 45 y 68 miligramos de cafeína.
El mate en saquito, por porción de 200 mililitros, aporta entre 24 y 35 miligramos de cafeína. La yerba mate, por porción de 100 gramos, aporta un promedio de 1 miligramo. El cacao en polvo aporta por porción de 18 gramos 18 miligramos de cafeína, es decir, 1 miligramo de cafeína por gramo de cacao en polvo. Las bebidas energizantes, por lata de 250 mililitros, aportan un promedio de 50 miligramos de cafeína. Las gaseosas cola, ya sean en versión común con azúcar o light, por lata de 354 mililitros, aportan un promedio de 36 a 46 miligramos de cafeína. Una barra de chocolate, en una porción de 50 gramos, puede tener entre 5 y 35 miligramos de cafeína. Por último, existen algunos remedios que también aportan cafeína, como las aspirinas, que por unidad aportan 40 miligramos, y las aspirinas enriquecidas con cafeína, que por unidad aportan unos 65 miligramos. Acá podemos ver de forma gráfica, de menor a mayor, los alimentos y su cantidad de cafeína por taza. El café descafeinado por taza aportaría unos 3 miligramos de cafeína. Una taza de chocolate caliente, unos 19 miligramos de cafeína. El té verde por saquito, unos 20 miligramos. Un shot de expreso por taza, unos 27 miligramos. Una lata de Coca-Cola podría aportar unos 40 miligramos. Una taza de té negro aportaría el doble que una taza de té verde, siendo el contenido unos 45 miligramos. Una latita de bebida energizante, unos 80 miligramos. Una taza de café instantáneo, 82 miligramos. Y una taza de café de máquina, unos 95 miligramos. Hablaremos ahora sobre la creatina. La creatina y su metabolismo han sido estudiados por más de 160 años, pero su popularidad creció en los años 90 gracias al velocista británico y medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Linford Christie. La creatina es un compuesto derivado de 3 aminoácidos: metionina, glicina y arginina. Se la obtiene de 3 fuentes: la alimentación, la síntesis endógena en hígado, riñón y páncreas, y a través de la suplementación. Es la fuente inmediata y directa para regenerar ATP. Se encuentra en el músculo y en células del sistema nervioso. Se excreta a través de la orina en un promedio de 1 a 2 gramos diarios. El objetivo principal de su consumo es aumentar el contenido intramuscular de fosfocreatina. La dosis de suplementación recomendada va de 3 a 5 gramos por día. Se suele recomendar que se consuma durante 12 a 16 semanas, es decir, durante 3 a 4 meses, realizando un periodo de descanso de 4 a 8 semanas, es decir, de 1 a 2 meses. No conviene hacer un periodo de carga y luego un periodo de mantenimiento, como algunos protocolos previamente sugerían, ya que los resultados se ha visto que son iguales. Debemos tener en cuenta que existe cierto porcentaje de deportistas, en un promedio de 30%, que no responden a la suplementación con creatina. Por eso es que es tan importante individualizar las recomendaciones en nutrición deportiva. Describiremos ahora a la beta-alanina. Es un aminoácido natural que se encuentra por un lado en alimentos y por otro lado en suplementos. Se benefician de su consumo los deportistas que compiten en eventos de corta duración y de alta intensidad. Se la conoce por sus propiedades antioxidantes y porque desempeña cerca de un 10% de la capacidad de amortiguación, conocida como capacidad buffer, de la acidez muscular producida por ejercicios de alta intensidad. La dosis recomendada suele ser de 0,65 miligramos de beta-alanina por kilo de peso corporal. Se suele recomendar que se consuma de forma espaciada, entre 0,8 a 1,6 gramos cada 3 a 4 horas,
durante 10 a 12 semanas. Se debe tener en cuenta que en algunas personas el consumo de beta-alanina produce una cierta sensación de adormecimiento en la piel, conocida como parestesias. Encontramos también dentro del grupo de ayudas ergogénicas al bicarbonato de sodio. Este actúa, al igual que la beta-alanina, regulando el pH en ejercicios de alta intensidad, donde el metabolismo glucolítico es el protagonista y donde se ven aumentados el lactato y el ion hidrógeno. Los beneficios de su uso se ven en atletas que compiten en deportes de alta intensidad y de corta duración. Se debe tener en cuenta que la suplementación con bicarbonato produce alteración en el pH urinario. Si un atleta es seleccionado para una prueba de doping, pueden retenerlo varias horas hasta que su pH urinario vuelva a los niveles aceptables para que las autoridades tomen una muestra correspondiente. Sumado a esto, varios deportistas sienten diversas sintomatologías gastrointestinales luego del consumo del bicarbonato de sodio. Hablaremos ahora del jugo de remolacha o los nitratos. La remolacha es uno de los vegetales que aporta nitratos, los cuales en el estómago se transforman en óxido nítrico. El óxido nítrico cumple funciones como regular la tensión arterial, oxigenación de tejidos, relajación vascular, es decir, vasodilatación, contracción del músculo esquelético y reducción de la agregación plaquetaria o trombosis. El jugo de remolacha mejoraría la capacidad aeróbica y favorece también el sistema inmune a nivel del estómago y del intestino. La recomendación suele ser de 310 a 560 miligramos de nitratos entre 2 a 3 horas pre-entrenamiento. Y por último, dentro del grupo de ayudas ergogénicas, encontramos al glicerol. El glicerol estuvo en el grupo D de sustancias prohibidas desde el año 2012 al 2018, ya que diluye sustancias prohibidas o doping positivas en sangre. Pero se evidenció que el glicerol por sí mismo no poseía efectos adversos ni riesgos para la salud del atleta, por lo que se lo quitó de esta categoría y pasó a estar en el grupo A. Dentro de sus funciones podemos mencionar que aumenta el volumen plasmático, es decir, es un expansor plasmático y se utiliza como sustrato energético. Podemos observar en este cuadro el esquema teórico de área de función de los diferentes suplementos. La cafeína sería útil para cualquier tipo de actividad física, ya sea fuerza y potencia, deportes intermitentes y deportes de resistencia. La creatina sería útil sobre todo en deportes de fuerza y potencia y en deportes intermitentes, como los deportes de equipo. La beta-alanina y el bicarbonato de sodio serían útiles en deportes intermitentes de alta intensidad y corta duración. Los nitratos y los hidratos de carbono simples serían útiles en deportes intermitentes y en deportes de resistencia. Las proteínas en polvo serían útiles sobre todo en deportes de fuerza y potencia y en deportes intermitentes, aunque también podrían ser de utilidad en deportes de resistencia. Las vitaminas y los minerales serán un suplemento útil en cualquiera de los deportes siempre y cuando exista el riesgo de poseer algún déficit o carencia o en el caso de que ya se lo posea. Y el uso de sal o sodio sería útil sobre todo en deportes de larga duración como los de resistencia. Analizaremos a continuación a los suplementos del grupo B, que son aquellos que están aún bajo consideración. Podemos encontrar distintas subcategorías dentro del grupo B. Encontramos por un lado los polifenoles alimentarios, que son compuestos alimentarios que pueden tener bioactividad, incluyendo propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pueden ser consumidos en forma de alimento o como extractos aislados. Luego encontramos a la subcategoría de antioxidantes,
los compuestos que se encuentran a menudo en alimentos que protegen contra el daño oxidativo de los productos químicos de radicales libres. Encontramos como ejemplos a la vitamina C y a la N-acetilcisteína. Dentro del grupo B encontramos también a saborizantes, que son compuestos derivados de alimentos que interactúan con los receptores de la boca o el intestino para activar el sistema nervioso central. Encontramos aquí al mentol, a los agonistas de canales potenciales de receptores transitorios y a la quinina. Y por último encontramos una subcategoría extra en donde encontramos ejemplos como los suplementos de colágeno, cúrcuma, suplementos de cetona, aceites de pescado por su contenido de omega 3 y la carnitina, que podrían tener efectos beneficiosos en algunos deportistas, pero todavía no se cuenta con la suficiente información para considerarlos realmente efectivos. Como características generales de los suplementos del grupo B, podemos mencionar entonces que son aquellos que todavía no tienen la prueba sustancial de los efectos sobre el rendimiento deportivo, pero siguen siendo de interés para los entrenadores y los deportistas. Se cuenta solo con datos preliminares que sugieren posibles efectos beneficiosos para el rendimiento o son demasiado nuevos para haber recibido suficiente atención científica. Como les mencioné previamente, la carnitina es un ejemplo de uno de los suplementos presentes en el grupo B. Es un compuesto soluble en agua que facilita el transporte de ácidos grasos de cadena larga hacia el interior de la mitocondria para ser oxidados. Estos supuestos beneficios podrían favorecer a los deportistas de resistencia debido al aumento del uso de ácidos grasos durante el ejercicio y al ahorro de glucógeno muscular. La investigación preliminar ha reportado que la suplementación con L-carnitina tiene un efecto mínimo en la reducción de los biomarcadores del estrés oxidativo inducidos por el ejercicio. Analizaremos ahora a los suplementos del grupo C, que son aquellos con limitadas pruebas de efectos beneficiosos. Una vez más, podemos encontrar dentro de este grupo a tres subcategorías. Encontramos, por un lado, a productos de categoría A y B que se han utilizado fuera de los protocolos aprobados, y acá tenemos como ejemplo también a polifenoles derivados de frutas. Encontramos otra subcategoría que habla sobre la atención sobre productos que se han movido a una nueva categoría. Acá tenemos al magnesio, al ácido alfa-lipoico, al hidroximetilbutirato, a los aminoácidos ramificados, a la leucina, al fosfato, prebióticos, vitamina E y tirosina. Si no se puede encontrar un ingrediente o un producto dentro de la categoría A, B o D, generalmente merece estar en este grupo C. Como ejemplos, mencionaremos a los aminoácidos de cadena ramificada y al hidroximetilbutirato. Los BCAAs, o aminoácidos de cadena ramificada, han sido atribuidos con algunos beneficios como ser combustible energético del músculo, inhibir la degeneración del músculo y disminuir la fatiga en el nivel central en las últimas etapas de una competencia de resistencia. El metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada se inicia en el músculo, a diferencia de los otros aminoácidos que inicia en hígado. Estos aminoácidos de cadena ramificada contribuyen al metabolismo energético. Igualmente, se sugiere que los hidratos de carbono y las grasas siguen siendo las fuentes energéticas más importantes y los aminoácidos de cadena ramificada lo son en mucha menor medida. A pesar de la teoría de los beneficios sobre el rendimiento deportivo, no hay pruebas sustanciales que corroboren que los aminoácidos de cadena ramificada sean una ayuda ergogénica en deportistas que consumen adecuada cantidad y calidad de proteínas. En cuanto al hidroximetilbutirato, o HMB, es un metabolismo derivado de la leucina, que es un aminoácido, que se sintetiza naturalmente en el organismo siempre y cuando se aporte leucina. Los beneficios que se le atribuyen son los siguientes: disminuir el catabolismo muscular, aumentar la síntesis proteica, limitar el dolor muscular post-entrenamiento intenso, limitar la pérdida de masa muscular durante la inactividad,
disminuir la fracción de colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, y disminuir la presión arterial. Sin embargo, como mencionamos previamente, no se cuenta con suficiente evidencia científica para justificar estos beneficios. Por último, llegamos al grupo D, que está formado por aquellos suplementos que no deben ser utilizados por los atletas. Son suplementos que se encuentran prohibidos o que poseen alto riesgo de contaminación con sustancias que podrían conducir a una prueba de doping positivo. Encontramos también distintas subcategorías, entre las que podemos mencionar a estimulantes como la efedrina, la estricnina, la sibutramina, el metilhexanamina y otros estimulantes herbarios. Encontramos como otra subcategoría a las prohormonas y estimulantes hormonales como la DHEA, la androstenediona, la norandostrediona, otras prohormonas, el tribulus terrestris. Otra categoría son los péptidos liberadores de hormona de crecimiento. Técnicamente se venden como suplementos, pero en general son productos farmacéuticos no aprobados. Y encontramos otros que podemos verlos en la lista de sustancias prohibidas antidopaje que produce de forma anual la WADA o Agencia Mundial Antidopaje. Dentro del grupo D es posible encontrar a la maca. La maca de por sí no sería una sustancia con riesgos para la salud del deportista, pero se han encontrado varios casos de contaminación cruzada con sustancias que sí dan como resultado una prueba de doping positivo. Algunas actividades biológicas que se le atribuyen a la maca incluyen la antifatiga, ser antioxidante, ser inmunomodulador y neuroprotectora. Si bien los componentes podrían justificar estos atributos, faltan estudios clínicos para respaldar los efectos sobre la salud y los mecanismos relacionados. Como resumen, entonces, podemos reiterar que el término ayuda ergogénica se aplica a todo tipo de procedimiento realizado con el objetivo de aumentar la capacidad de trabajo y el rendimiento deportivo. La respuesta al uso de ayudas ergogénicas varía de un deportista a otro en función del tipo del deporte, el nivel de entrenamiento, las condiciones ambientales, las barreras psicológicas y el estado nutricional. La alimentación ideal del deportista es la que contempla la cantidad y calidad de alimentos, el momento adecuado para el consumo y la suplementación dietética. El consumo de suplementos dietarios no inmuniza ni reemplaza a una alimentación e hidratación adecuadas, en calidad, en cantidad y en timing, a un descanso suficiente, a hábitos inapropiados como por ejemplo fumar. Las estrategias comprobadas para mejorar el rendimiento deportivo no deben ser reemplazadas por el uso de suplementos dietarios. Debemos recordar que un consumo innecesario de suplementos dietarios puede tener consecuencias sobre la salud del deportista. Algunos suplementos dietarios son ayuda ergogénica para algunos deportistas, algunas veces y bajo algunas condiciones. El suplemento dietario que le sirve a un deportista no tiene por qué servirle al resto de los deportistas. Y un suplemento dietario puede servirle a un deportista en un momento puntual, pero no a lo largo de toda su vida. Para terminar esta clase, me gusta hacer un comentario respecto a algunos suplementos ampliamente utilizados. Unos de ellos son los pre-workouts o preentrenamientos. Son productos que contienen estimulantes utilizados para alterar la percepción del umbral de fatiga. Muchas veces entre sus ingredientes se encuentran estimulantes prohibidos similares a las anfetaminas. Los usan muchos deportistas y atletas que desean estar estimulados para entrenar. Es fundamental que reconozcan bien los ingredientes de los pre-workouts antes de consumirlos y que en caso de querer hacerlo, consulten con un profesional especializado en el tema. Podemos también hablar sobre los quemadores de grasa o fat burners. Son productos que pueden contener diversos ingredientes como estimulantes, anorexígenos, diuréticos, hormonas
y a veces hasta ansiolíticos. Si son naturales, no suelen funcionar, y si funcionan es porque contienen algunos de estos ingredientes previamente mencionados. También podemos hablar sobre los productos utilizados para aumentar la masa muscular. Suelen tener ingredientes como anabólicos, los cuales pueden tener directamente sustancias hormonales u otros sustratos anabólicos prohibidos. Y podemos también mencionar por último a los falsamente llamados productos naturales. Se debe recordar que los términos a base de hierbas o naturales no significan necesariamente que el producto sea seguro. Muchos de estos productos podemos encontrarlos en el grupo D de la clasificación ABCD del Instituto Australiano del Deporte. Y ahora sí, para finalizar esta clase, me gusta dejarles esta secuencia lógica de la toma de decisiones frente al uso de suplementos alimenticios en deportistas. Deberíamos comenzar preguntándonos si existe suficiente cantidad del suplemento que queramos ingerir en la comida real. Si la respuesta es sí, no necesitaríamos utilizarlo. Si la respuesta es no, ¿es usted mayor de edad? ¿Su entrenamiento y alimentación son adecuadas? ¿Tiene claros sus objetivos? Si la respuesta es no, la recomendación sería que no lo utilice. Si la respuesta es sí, ¿hay evidencia de eficacia en la mejora de la salud o del rendimiento en su deporte? Si la respuesta es no, no lo use. Si la respuesta es sí, ¿es seguro? ¿Conoce los efectos adversos, las interacciones con medicamentos y las dosis adecuadas? Si la respuesta es no, no lo use. Si la respuesta es sí, ¿seguro que no hay sustancias prohibidas dentro de los ingredientes? Si la respuesta es no, no lo use. Si la respuesta es sí, ¿está certificado el lote del suplemento? Eso vamos a verlo ahora, les voy a dejar una página en donde pueden chequearlo. Si la respuesta es no, no lo usen. Si la respuesta es sí, ¿lo probó en entrenamientos y en competencias menos importantes? Si la respuesta es no, no lo usen. Si la respuesta es sí, ¿le dio resultados positivos? Si la respuesta es no, no lo use. Si la respuesta es sí, siga usándolo, pero con control. Y les dejo el dato de la página de Informed Choice, en donde uno puede ingresar el nombre, la marca o el lote del suplemento que va a consumir, y aquí puede encontrar si está realmente aprobado o no. Los suplementos están empezando a tener este sello de Informed Choice con estos colores negro, blanco y verde que le permiten a uno quedarse tranquilo de que lo que está consumiendo es realmente lo que la etiqueta dice contener. De alguna forma se está buscando evitar la contaminación que existe con los suplementos y los efectos adversos en la salud, sumado a los resultados de doping positivo, para garantizarle un poco de seguridad a la salud de los deportistas. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de este curso y que haya cubierto con todas sus expectativas. Les agradezco por haber confiado en la Academia Walda Training como academia para su formación y haber confiado en mí como su docente de nutrición deportiva. Nos vemos la próxima.